Voy a compartir la pantalla con un pequeño power y voy a ir desarrollando lo que es el tema 4. Eh, bueno, vamos a ver ahora los componentes del diseño de la estructura, del diseño organizativo. Nosotros habíamos hablado en clase, bueno, no sé si están todos en mi curso, pero básicamente lo que dijimos que toda organización pasa por desarrollar algunas funciones básicas que lo denominamos la rueda operativa. Esa rueda operativa consiste en básicamente el producto terminado, que la necesidad la tenemos de vender, luego de entregar, cobrar el producto, financiar, pagar, comprar y volver a producir ese producto. Salvo en algún tipo de organizaciones que no tienen, por ejemplo, el área de producción, porque comercializan el producto de la misma forma que la venden, digamos, esta función de producción no estaría dentro de las funciones básicas de la rueda operativa. Nosotros, en función de estas funciones básicas que estamos hablando, es que tratamos de estructurar a la organización. Dependiendo de cada uno de de estas funciones, nosotros la idea es asignar un responsable dentro de la empresa, ¿sí? Que desempeñe las funciones que tienen que ver con esta rueda operativa. Por ejemplo, el gerente de comercialización sería el encargado de la comercialización. El concepto de comercialización, digamos, es un concepto que comprende al concepto anterior, al que está más abajo, que sería el de ventas. ¿Por qué? Porque engloba todo el proceso que significa no solo la venta, sino la puesta en mano del consumidor o del cliente de ese producto que compró. Por lo tanto, son funciones del área comercialización, todo lo que tiene que ver con la estrategia de venta y la entrega del producto. Luego tenemos la función, digamos, de cobrar eso que vendimos. Una vez que cobramos, administramos ese dinero. El concepto de administración y finanzas también es un concepto más amplio que a la administración solamente. ¿Por qué? Porque esto fue evolucionando antiguamente. eh, la administración se basaba en justamente tener los recursos disponibles para el momento que se necesitaba pagar lo que se había comprado y solamente se dedicaba a ese tipo de manejo con el dinero. Posteriormente se fue viendo que uno, mientras tenga una disposición transitoria de dinero, podría tener otras ganancias o otro resultado que no tenga nada que ver con la actividad principal, que era la de producir, y es la de poder hacer trabajar ese dinero en el corto plazo que tenga hasta el momento de tener el compromiso de asumir y pagarlo, de ponerlos a través, digamos, de inversiones que hoy conocen la mayormente la gente, que es decir, bueno, yo vendí, cobré una plata y la cobré de contado a la venta, pero cuando compré para pagar esa mercadería a los 30 días. Hoy por hoy, digamos, con el proceso inflacionario no se da tanto ese tipo de financiación, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente lo que nosotros pasa generalmente en países por lo menos donde hay una mayor eh, estabilidad, es que uno pueda comprar a plazos y también vender a plazo, pero a lo mejor esa venta a plazo es más corta que la compra a plazo. Entonces, si yo vendí una cosa a 100 pesos y la tengo que pagar y la cobré, por eso siempre tengo que pagar el producto que compré o la materia prima o los sueldos, todo lo que sea el insumo, digamos, que lleva que es necesario para producir ese producto, lo tengo que pagar dentro de 30 días. Lo que hace la mayoría de de las empresas, la parte de administración y finanzas, es utilizar ese dinero disponiéndolo en inversiones transitorias que le permitan hacerse nuevamente el dinero al momento que tengan que asumir la obligación.
Concretamente, lo que hacen es, yo tengo esos 100 pesos que cobré, lo pongo en un plazo fijo, lo pongo en un fondo común de inversión o en algún bono que me dé una rentabilidad determinada durante esos 30 días y a los 30 días lo recupero, tuve una ganancia extra y tengo el dinero para pagar el compromiso asumido con anterioridad. Por eso el concepto de administración y finanzas, o finanzas y control, también habrán visto en algunos organigramas, es un concepto más amplio que el de administración puramente, que era el que se utilizaba anteriormente. Por lo tanto, dos conceptos tienen que tener claro. Uno es el de comercialización, que engloba a todo el proceso, que significa vender el producto hasta poner en manos del consumidor, digamos, nuestro producto que le vendimos, y el de administración, que no solo se limita a administrar el dinero, sino también a poder invertirlo en forma transitoria para contar con el mismo al momento de pagar. Por último, bueno, tenemos la función comprar, ¿sí? Que es necesario comprar aquellos insumos necesarios para producir y la producción que finalmente nos da como resultado del producto. Cada una de estas funciones principales, nosotros en la organización de nuestra estructura es como que tendríamos que asignarle a un responsable puntual que se dedique a cada una de esas funciones. Así nosotros veríamos entonces lo que sería una estructura, ¿sí? De un organigrama según esa rueda operativa que hablamos recién, ¿sí? Ven el área de producción, ven el área de administración y finanzas y ven el área de comercialización, del cual depende cada una de las otras áreas, ¿sí? Que tienen que ver con la especialización puntual de cada sector. ¿Se entiende? Bien, si no me contestan nada, asumo de que están entendiendo. Bueno, en el análisis estructural, entonces nosotros, ¿qué estudiamos? Estudiamos los departamentos, las gerencias, las divisiones y las secciones. Y el énfasis queda puesto en el qué o en el quién. Y lo usamos a través del estudio de la estructura, a través del organigrama y del manual de funciones o el manual de organización. ¿Sí? Son herramientas, una es una herramienta gráfica, ¿sí? Que está, que la vimos, digamos, en esta filmina anterior, y la otra es una herramienta escrita donde se desarrolla, digamos, lo que hace cada una de las actividades en cada sector. Hay en principio, digamos, un enfoque clásico, un enfoque jerárquico sobre lo que vendría a ser el hombre dentro de esa estructura de la organización. ¿Sí? En las escuelas clásicas, para ellos el hombre, digamos, era una pieza, un engranaje más de la organización, donde se buscaba la mayor eficiencia manipulando su actitud. ¿Cómo hacía? Digamos, uno hacía para manejarlo y lograr esa mayor eficiencia, lo motivaba. Y lo motivaba generalmente con una mejora económica. Es decir, para el pensamiento tradicional, el hombre era manipulable 100% a través de un estímulo que es el dinero para que pueda lograr esa mayor eficiencia en la producción. Nosotros cuando diseñamos una estructura de una organización, lo que buscamos es tener, digamos, ciertas reglas y principios claros para definir cómo va a ser esa estructura. Estos principios que nosotros vamos a usar, ¿sí? En el organigrama puntualmente, cuando vamos a diseñar la estructura de la organización, son los principios de unidad de mando, alcance de control, homogeneidad operativa y delegación efectiva. Entonces, nosotros vemos que para diseñar una estructura, en principio diseñaríamos con un recuadro, como se ve acá en la imagen con el número 01, que indicaría, digamos, la importancia de la función que desarrollaría ese área específica, ¿sí? Con una línea continua, la relación de dependencia jerárquica y con líneas entrecortadas, relaciones funcionales o de staff.
Nosotros a través de un organigrama lo que vamos a lograr, digamos, es obtener determinadas ventajas en cuanto a la interpretación de lo que es la estructura de la organización. ¿Por qué? Porque vamos a poder, a través de estos símbolos convencionales que marcamos recién, ver representada toda la estructura de la empresa. Esta estructura nos va a permitir hacer un análisis de la organización, como van a ver ahora, en función de esos principios que estábamos hablando. Va a permitir también localizar donde hay un desequilibrio dentro de la estructura y poder comparar la misma con otras empresas de similares características. A su vez también permiten también actualizarlo de una manera más rápida, sin grandes complicaciones, pero tiene ciertas desventajas, es que algunas comunicaciones, como ser las comunicaciones informales, no se ven a través de estos gráficos, como tampoco se ven cuando no hay una concentración o cuando hay una concentración en la toma de decisiones, como ser la delegación efectiva, no se puede llegar a ver, ni tampoco el trabajo diario que hacen las personas y con quienes se relacionan, ni tampoco los grupos de trabajo que se pueden armar cuando hay con responsabilidades compartidas. Decimos que es una herramienta de comunicación y de análisis. ¿Por qué? Porque permite, digamos, mostrar cómo es la estructura en forma general. O sea, nosotros si entramos a una empresa y nos muestran el organigrama, nosotros en principio nos daríamos cuenta de lo difícil o lo grande o lo chica que es esa empresa. También nos permite, a ver, que se me trabó el organismo acá. Bueno, nos permite darnos cuenta si nosotros estamos en determinada parte de la estructura, digamos, cuánto nos faltaría para llegar a un nivel jerárquico más alto o a un nivel pretendido, ¿sí? O sea, si vemos ese gráfico y nos damos cuenta de todo lo que nos falta escalar para llegar, digamos, a ser un jefe, un gerente dentro de la estructura de la empresa. También eso hace que las personas que se incorporen se den cuenta a qué sector pertenecen, dónde están ubicados y nos muestra, como yo les dije, la carrera administrativa, que sería todo lo que yo tengo que hacer para llegar a ser un gerente o un encargado de una sección. Y la información que le brinda tanto a terceros, bancos, proveedores, qué sé yo, sobre el tamaño y la importancia de nuestra organización. Eso es en cuanto a la comunicación, y en cuanto al análisis es porque nos permite analizar si existen cuellos de botella, si hay fallas de control interno, si está desequilibrada estructuralmente, si se falta al principio de unidad de mando o si hay superposición de funciones o falta de homogeneidad operativa. Em, Bien, cuando hay un alcance de control excesivo también, es decir, cuando uno tiene bajo su mando mayor cantidad de personas que la que puede controlar de manera eficiente y eficaz. Nosotros básicamente decimos que eh, ese organigrama se complementa con un manual de organización o un manual de misiones y funciones. Este manual lo que hace es permitirle a cada jefe, ¿sí? Y mejor dicho, es comunicarle a cada jefe de una manera escrita y redactada, ¿sí? Cuál es el cargo que tiene, cuáles son las funciones que debe realizar y las tareas habituales que debe ejecutar, ¿sí? Básicamente hace una descripción de las características de su trabajo, a su vez le informa quiénes dependen de él, el de quién depende, también la información que debe procesar, la que debe emitir, y los distintos tipos de niveles y de autoridad que posee el cargo. O sea, todo lo que se ve reflejado en un organigrama en forma muy simple, el manual de organización lo complementa haciendo una redacción, digamos, de todas las funciones y características de cada cargo. ¿Sí? La finalidad que tiene, por lo tanto, es definir la responsabilidad que tiene una persona que está en un determinado sector, decirle, como le dije, quiénes dependen de él
y cuáles son las responsabilidades específicas respecto a la operatoria normal que tenga diariamente esa persona que representa o que está en ese cargo. Toda la información que deberá procesar y la que deberá informar y cuáles son los criterios de evaluación respecto al desempeño que tenga en cada posición. Entonces, volvamos de nuevo a los principios clásicos que hablamos. Habíamos dicho que eh, para los clásicos el hombre era solamente una pieza más del engranaje de una estructura de la organización, que lo podía manipular claramente en función de los objetivos que tiene la organización, y esa manipulación se daba a través de la remuneración, digamos, que sería el motivador principal que tiene el hombre en una organización. Nosotros entonces, para diseñar esa estructura, había, según los clásicos, cuatro principios fundamentales que debíamos nosotros tener en cuenta al momento de diseñar la estructura. Uno era el principio de unidad de mando, donde una persona no puede tener más de un jefe. Es decir, cada uno debe saber, ¿sí?, a qué superior debe responder, y cada jefe tiene que saber quiénes son los que dependen de él. En este caso, por ejemplo, vemos que del gerente general, digamos, depende el gerente del departamento de producción, del de comercialización, del de finanzas y el de sección de pagos. O sea, nadie, en definitiva, en este diseño responde a más de un jefe. El principio de alcance de control dice que ni un jefe debe tener bajo su mando directo un número de cantidad de personas que real y efectivamente pueda dirigir. O sea, al momento yo de diseñar la estructura de una organización, esto, ustedes imagínense que nosotros estamos armando una organización teniendo en cuenta estos principios. Entonces, primero lo que tengo que hacer es, en función de la rueda operativa que habíamos hablado, cuáles son las funciones principales, debería asignar un responsable para cada una de esas funciones principales. Luego, una vez que defino cuáles son las funciones principales y el responsable para cada uno, empiezo a tallar, a tratar, perdón, de definir en función de estos principios estos criterios, ¿sí? El de unidad de mando, entonces voy a decir, bueno, dentro de cada una de los departamentos que responden a estas funciones principales de la organización, tengo que tener una dependencia jerárquica, ¿sí?, de los departamentos que van a depender de él, y que no tiene que haber una duplicidad de mando sobre un mismo departamento. Luego tengo que definir un alcance de control, es decir, yo a cada jefe de departamento o cada responsable de un área tengo que asignarle personas para que él pueda controlar. Y la idea es decir, bueno, ¿cuántas personas puede controlar, ¿sí?, este jefe o encargado de departamento? Y tiene que ser las que pueda realmente y efectivamente dirigir. Nosotros, por ejemplo, acá en el gráfico vemos que si tiene tantas personas como indica el gráfico, probablemente nos demos cuenta que el alcance de control pueda ser excesivo. Eso tiene que ver también, en principio, con dos cosas. Una, con la capacidad, digamos, del que dirige, ¿sí?, y que sería la cabeza o el jefe del área, y otra con la capacidad de los que dirigen, o sea, de los dirigidos. ¿Por qué? Porque a mayor capacidad de esta persona, probablemente el alcance de control pueda ser más amplio y pueda controlar y dirigir más personas. Y el otro criterio, digamos, o la otra cuestión que incide en este principio de alcance de control es la complejidad de la tarea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo controlar una tarea que sea sencilla, simple o repetitiva, digamos, con tareas más complejas. Si yo, por ejemplo, tengo como responsable acá a una persona,
de una gran capacidad, pero que tiene que controlar a un grupo de barrenderos, ¿sí? El alcance de control de esta persona por el tipo de tarea seguramente va a ser más amplio que si yo, como responsable de un área de cómputos, tengo un grupo de programadores que controlar. ¿Por qué? A pesar de que la capacidad pueden ser igual, tanto del jefe que está en este cuadro acá, de el que tiene que controlar la cuadrilla de obreros, como el jefe que tiene que controlar el centro de cómputos, en capacidades pueden ser iguales, pero, y los dirigidos también pueden ser capaces, o sea, en cuanto a la capacidad no hay problema, pero en la complejidad de la tarea no es lo mismo que yo controle un grupo de barrenderos, porque a lo mejor con una pasada donde yo camino y puedo ver, me voy a dar cuenta si está limpio o no. En cambio, en un centro cómputo, un grupo de programadores, yo con una mirada no voy a poder ver la computadora de cada uno de mis dependientes, qué línea están escribiendo y si lo están escribiendo de una manera eficiente o adecuada. ¿Se entiende? Bien, entonces el Sí, principio de profe. alcance de control depende de dos situaciones puntuales. Una es la capacidad del que dirige y de los dirigidos, y la otra es la complejidad de la tarea. El otro principio que tengo que tener en cuenta es el de homogeneidad operativa, ¿sí? O sea, es decir, cada jefe o departamento deben agruparse tareas que son específicas en cuanto a su actividad, o sea, son homogéneas, de similares características. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es un mayor grado de especialización dentro de cada área para lograr la mayor eficiencia. En este caso, nosotros vemos que, por ejemplo, la gerencia de administración van a depender, digamos, todas áreas que tienen que ver con la administración, tesorería, contabilidad. Y acá, si yo incorporo control de calidad dentro del área de administración, sería un área que no correspondería a este sector, sino más bien a un área del sector de producción, si me estoy refiriendo obviamente al control de calidad de los productos terminados. Entonces, lo que trato de buscar es agrupar las tareas de una manera homogénea, ¿sí? Teniendo en cuenta las características que le sean similares o afines. Probablemente el de la gerencia de administración, como en este caso, pueda conocer poco de la calidad del producto. Por lo tanto, este recuadro acá de control de calidad sería conveniente que esté ubicado dentro del área de producción. Y por último, el principio, digamos, de la delegación efectiva, que es el principio que no se puede ver dentro de una estructura, de un organigrama. Digamos, dentro de la foto, que sería el organigrama, uno no puede llegar a ver si se cumple o no ese principio de delegación efectiva, y el mismo consiste en que yo tenga que dar, ¿sí?, una autoridad al que yo delegué determinadas tareas para que pueda cumplir con las funciones y con la responsabilidad, digamos, que le he asignado oportunamente. Es decir, yo cuando hago una delegación de tareas, o sea, una departamentalización, tengo que delegar también, aparte de asignarle una responsabilidad, tengo que darle los elementos para que pueda ejecutar la tarea en forma adecuada, y esos elementos serían la autoridad para que la pueda cumplir. ¿Se entiende más o menos? Bien. Nosotros entonces básicamente dijimos que tenemos en cuenta estos cuatro principios fundamentales para eh, armar la estructura de una organización. Eh, También, digamos, aparte de estos principios, hay otros principios que son considerados por los clásicos como necesarios o como base para una buena estructura. Estos principios, digamos, están complementados, o dentro de estos principios están también estos cuatro que ya hablamos, pero se los voy a decir de manera eh, rápida, como para que ustedes tengan un pantallazo también de algunas cuestiones que son necesarias
de tener en cuenta al momento de definir la estructura de una organización. Primero, tengan en cuenta que nosotros, cuando vamos a diseñar la estructura de una organización, vamos a diseñar, digamos, para lograr los objetivos que tiene esta empresa o esta organización, y por lo tanto, esos objetivos previamente, como así también sus políticas, deben determinarse de una manera escrita y clara, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a estructurar una organización, tendríamos que tener primero decir, bueno, ¿para qué voy a hacer una organización? Y voy para este objetivo, y cómo lo voy a hacer, o sea, cuál sería mi política para lograr ese objetivo. Eso debería estar por escrito, básicamente para poder tener el, para poder diseñar esa estructura de la organización que pretendo. A su vez, esa estructura tiene que ser lógica, digamos, tiene que armarse considerando las funciones principales de la organización, ¿sí? O sea, tengo que tener impuesto un énfasis al armar la estructura de poder definir cuáles son las funciones, ¿sí?, que tengo en esta organización y que tienen que ver con la rueda operativa. Luego, digamos que defino cuáles son los objetivos de una manera escrita y que puedo empezar a diseñar una estructura que tiene que ser lógica, o sea, teniendo en cuenta cuáles son nuestros productos y cuáles serían las funciones principales. A cada una de esas funciones yo le voy a tener que asignar un responsable encargado de llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, como yo le dije, si voy a armar una estructura, tengo que ver qué tipo de empresa es, si una empresa solamente comercial o una empresa de producción. En el caso de que sea una empresa de producción, tendré un área de producción, un área de comercialización, un área de administración. Y a cada una de esas funciones principales de la organización le voy a asignar un responsable, digamos, para que tenga o desarrolle las funciones que le corresponden. Tengo que tratar que esa estructura sea lo más simple posible y con el menor número de áreas. O sea, de entrada no voy a asignar muchas áreas porque en la medida que yo voy desplegando áreas dentro de la estructura de la organización, lo que estoy logrando es aumentando el costo, digamos, de la empresa, porque voy a nombrar un responsable a quien le tendré que pagar un determinado monto de sueldo por ser responsable de la ejecución de esa función. Entonces tiene que ser lo más simple posible con el menor número de áreas. También tiene que mantenerse en función de esto con los niveles jerárquicos al mínimo posible. O sea, no voy a hacer una delegación con muchos niveles jerárquicos si la actividad y el desarrollo de las funciones no lo ameritan. Estas áreas, como dijimos anteriormente, deberían ser agrupadas, digamos, de acuerdo a un criterio de afinidad, ¿sí? O sea, deben ser lo más homogéneas posibles. También tendría que tener, digamos, una unidad de mando clara y precisa, es decir, que no puede haber una duplicidad de jefes. Y esa responsabilidad que yo voy a asignar a una persona que está a cargo de un departamento, una sección, tiene que estar equilibrada con la autoridad, ¿sí?, que le voy a delegar para que pueda ejecutar esa actividad. Tiene que haber un sistema de control armado, de manera que me pueda tomar, digamos, las precauciones correspondientes si se pasa algo. Y también tiene que haber, a través generalmente del manual de organización, una designación formal de los cargos y de los puestos que va a comprender esta organización. Todos estos principios también se ven limitados, digamos, por algunas cuestiones que son particulares de cada empresa. Una de las limitaciones tiene que ver con el tamaño y la naturaleza de la empresa. Es decir, Profe, disculpe. sí, sí te Eh, escucho. El punto de delegación efectiva. compañero Ariel Maximiliano pueda silenciar su micrófono porque la verdad que interrumpe mucho a Ariel. Si puede cancelar su micrófono porque no se entiende mucho lo que está explicando. Gracias. ¿Estamos?
Repito entonces el principio de delegación efectiva. Sí, profe. Por favor. Bueno, el principio de delegación efectiva, eh, en realidad por ahí decirlo, no se entiende bien lo que significa decir que yo cuando delego cuando yo delego una determinada tarea, una determinada actividad de un nivel superior a un nivel inferior, a ese nivel inferior también le voy a asignar entonces determinadas tareas o funciones, y le voy a asignar una responsabilidad determinada y le tengo que dar la autoridad para que pueda ejecutar esa función. Por eso se llama efectiva. Dicho en otras palabras, se lo voy a poner un ejemplo que yo siempre doy en clase. Supongamos que yo te pongo a vos sos Maximiliano, ¿no? El que me preguntó esto. Sí. Supongamos que yo te pongo a vos, a Maximiliano, como responsable en la entrada del curso, ¿sí? De la clase que voy a dar. Estamos hablando de una clase presencial donde uno va a estar responsable de la entrada del curso y yo te pongo así a Maximiliano, si mira, vos te quedás acá en la entrada, en la puerta del curso, hasta las 8 la gente entra. Después de las 8 vos no dejás entrar a ningún compañero más y lo anotás en esta planilla, ¿sí? Para que no ingrese más nadie al aula. Vos sos un alumno, igual que ellos, nada más que yo te delegué una tarea, ¿sí? Te asigné una responsabilidad, que es la de controlar que no entre más nadie al aula. Y en principio, hasta ahí te dije eso, te di esa tarea y te asigné esa responsabilidad. Llega a las 8 de la mañana, me empiezan a caer algunos un poco más tarde. Vos, fiel a tu tarea, digamos, que se te fue asignado, decís, mira, no puedes entrar, lo siento, no puedes entrar. Lo anotás, como son tus compañeros, por supuesto te van a decir, che, Maximiliano, dejate joder, qué sé yo, estudiamos juntos, tomamos tereré juntos, déjame entrar, y vos decís, no, no puedo entrar, no puedo entrar. Te van a decir varias, digamos, eh, varios conceptos por ahí no tan agradables respecto a tu persona, pero vos te mantenés fiel a tus principios y no dejas entrar a nadie. Viene después, vengo yo, que soy el profesor, aquí, quien te delegué las tareas, ¿sí? Vos me decís, mirá, todo esto llegaron tarde, no pueden entrar. Y cada uno dice, bueno, ¿puedo hablar con usted, profesor? Sí. Y empieza a hablar, me dice, mire, yo llegué tarde porque no vino el Uber, yo llegué tarde porque anoche estuve de joda, todo con su excusa, y yo lo empiezo a dejar entrar a cada uno al aula. Próxima clase pasa lo mismo, yo te delego la misma tarea, la misma responsabilidad, vos de vuelta, fiel a tu principio, no dejar entrar a nadie, te vuelven a decir de todo un poco los compañeros, todos vuelven a hablar conmigo, viene a hablar uno por uno conmigo, y yo accedo a que vuelvan a entrar todos al aula. Así pasan dos, tres veces, ponele, si es que son muy islámicos, hasta tres veces te va a quedar firme a tus principios. A la cuarta clase, ¿qué va a hacer Maximiliano, digamos? Va a dejar que todos los compañeros entren. Básicamente va a dejar que todos los compañeros entren, no se va a quedar, digamos, fiel a su principio de decir, yo me estoy ganando los enemigos, que son todos mis compañeros, me están diciendo de todo por este salame que está acá, que se cree el profesor, o que es el profesor, pero que resulta que lo deja pasar a todo el mundo y yo quedo mal. Próxima clase, ¿qué va a hacer? Va a entrar todo el mundo. Entonces, Maximiliano no va a tener problema con nadie, va a quedar bien y en definitiva van a entrar todos de nuevo. Acá, ¿qué pasó? Yo no le di la autoridad como jefe para que él pueda cumplir con esa función. Entonces se termina desvirtuando la tarea o la responsabilidad que le di. ¿Por qué? Porque yo la estoy vulnerando. ¿Qué debería hacer yo como jefe de él? Decir, no, si Maximiliano no lo dejó entrar, usted no puede entrar. Resuelvo el problema con Maximiliano. Ahí yo le estoy dando la autoridad, digamos, suficiente para que él pueda actuar con responsabilidad en las funciones que le fue encomendada.
Esto que parece, digamos, bastante gracioso tal vez en el ámbito de la educación o en una escuela, digamos, en una fábrica, en una empresa, es muy diferente si pasa esto, ¿sí? Imagínense el personal que tiene que entrar a una producción, a un turno de un proceso productivo, ¿sí? Si todos llegan tarde y el jefe a quien le asigné la tarea no la cumple, ¿por qué? Porque después viene el superior y lo deja todo sin ningún tipo de sanción y bueno, van a producir a la hora que sea y la cantidad que quieran porque es digamos, un desbande total, ya que le doy determinada tarea, le doy una responsabilidad, pero no le doy la autoridad para que pueda ejecutarla, ¿sí? En una empresa de producción donde tenga que cumplir un determinado horario, ¿sí? De turnos, si cada cual viene a la hora que quiere, uno viene a las 8, el otro a las 8:10, 8:15, 8:20, y yo que soy el jefe superior a quien delegué a otro la función de controlar ese horario, vengo y le perdono a todos los horarios que vengan, va a ser un viva la pepa, digamos, esa organización y ese sistema de producción. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Bien. ¿Sí? en esa delegación efectiva, si bien yo estoy dando autoridad a otra persona, eso no necesariamente quiere decir que yo le esté dando poder, digamos. La autoridad es poder para que decida. Él va a tener el poder de que entre o no entre al aula. O sea, darle autoridad es darle poder de decisión. Él va a decidir. Sí, o sea, yo pregunto porque en CIO nosotros habíamos dado tipo, los dos conceptos, tipo autoridad y poder, y en un punto se diferenciaban, digamos, porque la autoridad, es decir, lo entendíamos como la capacidad, bueno, de justamente la de delegar la tarea, y la de poder es la capacidad de influencia también sobre las otras personas. Bueno, pero ahí porque a lo mejor la palabra poder está referida justamente a determinadas situaciones, digamos, o aspectos que son informales y que no tienen que ver con la formalidad de una responsabilidad y una autoridad que se delega y de manera escrita a través de un manual de organización y que no tiene, digamos, que tiene que ver más bien con la característica de la persona que puede ejercer determinado poder en función de sus conocimientos o en función de su forma de desenvolverse o sus actitudes, y en muchos casos también porque a veces uno puede, en una estructura cuando está diseñando, designar a un jefe o responsable, ¿sí? Y dependiendo de ese, a lo mejor a otra persona que tenga una mayor capacidad o conocimiento. Entonces, probablemente ahí, fíjense, el principio ese de unidad de mando tal vez se vea vulnerado. ¿Por qué? Porque el de abajo por ahí puede ser el que tome las decisiones y no el de arriba, ya sea por su conocimiento, por su característica. Y en ese caso el poder es como que lo ejerce uno que está en un nivel inferior y no el que está en el nivel superior. Pero está referido al poder en cuanto a, yo creo, a una capacidad innata que tiene cada persona dentro de una estructura que puede ser de mayor jerarquía en cuanto a la parte informal que lo que formalmente uno graficó en esa estructura. No sé si se entiende, pero lo que quiero decir básicamente, te digo, vos se va a dar en muchos casos donde vos pones a una persona como responsable y dependiendo de esa persona, a otra persona que a lo mejor por conocimiento y capacidad, ¿sí? Y por la forma también en que se conduce, la mayoría le consultan a ese y no al jefe. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, se entiende, se entiende. O sea, pero no sé si la diferencia pasa fundamentalmente por ahí, pero darte el poder es darte la autoridad. Ahora, que vos lo puedas ejecutar, digamos, de una manera. A ver, en este mismo ejemplo del aula, que yo digo, yo le di el poder y le digo, no, arreglen con Maximiliano, y después resulta que Maximiliano, los compañeros lo amenazan y al final él termina dejándolo entrar a todos. Él tiene el poder, tiene la autoridad, pero al final no la cumple, ¿me entendés? Porque probablemente haya alguno que tenga una mayor prestancia, digamos, dentro
de los alumnos que llegan tarde que hace que este lo deje pasar a todos y lo convence a dejarlo pasar. Entonces, por más que yo le delegué la autoridad, ¿sí? Y le di el poder, él no lo cumple. ¿Por qué? Porque los que quedan afuera tienen más poder que el que está a cargo de esa función. Bien, sigamos entonces. Lo que estaba diciendo yo que, bueno, estos principios que habíamos numerado, ¿sí? Que eran estos cuatro principios clásicos, más los otros que era que previamente debería tener diseñado cuál era la política y el objetivo de la organización, debería tener una estructura que sea simple y lógica, que tenía que ver con las funciones principales de la organización. eh, que la responsabilidad, digamos, debía ser equilibrada con respecto a las tareas que le di a cada uno de los sectores. Había unas limitaciones que tenían que ver, digamos, con la naturaleza y el tamaño de la organización. Nosotros vemos, por ejemplo, o conocemos en la mayoría acá de las empresas en la Argentina, digamos que muchas veces no es necesario tener un diseño formal de la estructura de la organización. O sea, si ustedes habrán ido a alguna empresa o la mayoría que conocen, no van a ver que tiene un organigrama. ¿Por qué? Porque ese organigrama se hace necesario, o sea, diseñar una estructura de una organización se hace necesario a medida que la empresa crece y que los dueños, digamos, pierden el control de las decisiones y de las comunicaciones con los subordinados. Perdón. Entonces, decimos que cuando empezamos a delegar, digamos, a terceros determinadas tareas, probablemente al principio no haya niveles jerárquicos. ¿Por qué? Porque está concentrado todo en cabeza del dueño. Y a veces, como se trata de uno o varios dueños, la comunicación es tan fluida entre ellos que no es necesario hacer una departamentalización y un organigrama formal, ya que la comunicación entre los dueños y de los dueños hacia abajo es fluida y no hace necesario que haya ese tipo de estructura. Pero sí, a medida que crece la empresa, esa estructura es necesaria empezar a diseñarla y armar, digamos, las distintas funciones que componen la organización. También tiene que ver a veces con la necesidad de descentralizar determinadas tareas que por la necesidad de comunicación entre un sector y otro probablemente haga necesaria tenga la necesidad, digamos, de estructurar la organización y empezar a armar una estructura formal de lo que sería una empresa. En concreto, si yo tengo una pequeña empresa o una mediana empresa donde los dueños tienen una comunicación muy fluida, probablemente ustedes van a ver que no hay un diseño formal de una organización, no hay un organigrama y no hay manuales de misiones y de funciones, ya que los que dirigen son los que transmiten todas las necesidades a sus dirigidos y hay una comunicación, como les dije, muy íntima entre todos los sectores. También, bueno, otra de las limitaciones que tiene que ver con estos principios es lo que justamente eh, decíamos hoy en cuanto a que, bueno, el dirigente que está a cargo, digamos, de determinadas funciones tiene como tarea conducir eh, la organización a lo largo, digamos, de toda su vida y tiene que ir asumiendo determinadas decisiones o tomando determinadas decisiones que lo lleven a buen puerto, ¿sí? Muchas veces el volumen de las decisiones por ahí lo supera y en algunos casos hoy más con el crecimiento, digamos, de lo que son las actividades propias de la empresa, ese jefe a quien yo le designo una tarea empieza a tomar decisiones basadas en información que por ahí no las llega a procesar en forma personal, sino que la procesa un grupo de asesores o de staff, ¿sí? O de miembros de la organización y están, digamos, esas decisiones estandarizadas.
Entonces, toma una decisión puntual en función de, perdón, de información que le brindan otras áreas sin tener a veces el conocimiento técnico de la información esa que está recibiendo, pero sabe que si la información dice determinada cosa, él tiene que tomar la decisión de esta manera. A ver si me explico mejor. En un proceso productivo, el encargado o el gerente de producción recibe información de distintos sectores, del departamento de control de calidad, del departamento de producción de un determinado producto, del departamento de mantenimiento, recibe información, ¿sí?, que tiene que ver con su función. Esa información que recibe, a lo mejor él tiene dentro de sus tareas determinados parámetros que dice si la producción, si el informe del Departamento de Control de Calidad tiene un descarte, no sé, de un 20%, si el Departamento de Materiales dice que la humedad del material es un 40%, ¿sí? Y empieza a recibir pautas, digamos, de información de la parte de la producción con determinadas variables que él en un cuadro posteriormente dice, bueno, si se dan todas estas condiciones, yo tengo que parar la producción, tengo que cambiar el producto, tengo que buscar otro proveedor, o sea, toma decisiones siempre en función de la información que él está recibiendo y que a lo mejor para, eh, para elaborarla él no tiene el conocimiento, se basa de otros sectores, digamos, recibe esa información y la toma en función, ya te digo, de esa información que recibió de otros sectores. Entonces, básicamente, toma una decisión en función de información de otros sectores, por lo cuanto el principio, digamos, de unidad de mando, podríamos decirlo así, se ve un poco vulnerado porque en realidad ese jefe no está tomando una decisión, sino la están tomando niveles inferiores en función de la información que le están brindando. No sé si se entendió ese tipo de limitación. ¿Hay alguna duda? Bien. Eh, bueno, después otra limitación que dijimos era esto que decíamos que muchas veces nosotros asignamos a una persona como responsable de determinada área o sector y muchas veces informalmente alguien que depende de él es el quien ejerce realmente el control y las decisiones en ese área. Eso se da porque depende de muchas veces de la capacidad de la persona que está dirigiendo, que no es suficientemente capaz, o de la capacidad del dirigido, que en este caso es el que tiene un mayor conocimiento y toma las decisiones. Esa es otra de las limitaciones a ese principio de alcance de control. Aparecen luego, después, digamos, de los clásicos que veían al hombre como un mecanismo más, ¿sí?, en la estructura de la organización que lo podía manipular tranquilamente a través de una motivación que sería el dinero. Aparece un enfoque más humanista de lo que sería la organización, ¿sí? Y este enfoque lo da Elton Mayo diciendo que la principal conclusión, digamos, de que la productividad no es el resultado de esta motivación que se le hace al hombre como si fuese un mecanismo de un engranaje, sino que es el resultado de una actitud que toma un conjunto de individuos en función de decisiones adoptadas dentro de un grupo de trabajo. Es decir, esos individuos van a tomar una actitud en función, digamos, de una conducta que ese grupo de trabajo que está dentro de la organización asume o cree conveniente. Eh, o sea, no solo con motivar económicamente, sino tiene que ver más bien con las relaciones que hay dentro de la organización para que
haya una mayor o no eficiencia productiva en dicha empresa. Entonces, decimos que ese grupo de trabajo tiene, digamos, tiende a tener una autorregulación de la producción. ¿Por qué? Porque entre todos ellos, o sea, todos los que forman ese grupo de trabajo, se ayudan y pueden decir, bueno, vamos a colaborar en tener una mayor producción, o podemos decir, no, mira, vamos a producir hasta acá porque si no nos exigen mucho, y es como que hay un cooperativismo, digamos, entre ellos, y esas relaciones hacen que a lo mejor uno que sí se quiera producir en forma responsable, se ve impedido de producir así porque el resto de los compañeros dicen, no, nosotros no queremos producir más porque nos tratan mal, porque no estamos de acuerdo con esto, vamos a trabajar a medias, sin ganas, o a desgano, o produciendo determinada cantidad de productos, y nada más porque si no, cada vez nos van a exigir más. Eso tiene que ver en cuanto al sistema de trabajo, digamos, también en cuanto a la organización social, digamos, esas relaciones sociales que se generan o esas interrelaciones que se generan y que se crean grupos, subgrupos dentro de la organización. Todo eso tiene que ver, digamos, en o va a redundar en una mayor o menor eficiencia en la producción. Y a su vez también que estas personas que están dentro de la organización tienen, digamos, una influencia externa, ya sea en su casa o o en el bar o donde ellos habitualmente concurren, y esa influencia externa también puede llevar a que haga que sea menos productivo o menos eficiente en su trabajo. Por ejemplo, va a la casa y la mujer le dice, no, te están explotando, qué sé yo, los primos, los vecinos. En el bar, cuando se juntan con los amigos, dice, no, porque nosotros ganamos tanto, allá te están explotando. Todas esas relaciones externas que no tienen dentro, que no tienen que ver con la organización, también influyen en cuanto a la nivel de productividad de una persona dentro de la organización. Y como dije anteriormente, también las relaciones internas, digamos, donde dentro de los grupos propios de la organización hacen que sean más o menos, ¿cómo se llama?, propensos a trabajar de manera eficiente o no. Nosotros decimos que no hay una estructura formal perfecta, porque por más que la hayamos diseñado de manera perfecta, entonces asignando responsabilidades, asignando autoridades, haciendo una buena departamentalización, nos encontramos que como está compuesta la organización por personas humanas, cada cual tiene su característica, digamos, y sus propias motivaciones, y se encuentra con todas estas interrelaciones, ya sea de tanto externas como internas, que influyen para que esa organización que nosotros vimos y plasmamos en un organigrama y en un manual de función, por ahí no sea en la realidad tal como la diseñamos. Nosotros encontramos, digamos, también que a su vez, si hay una estructura organizativa donde hay presiones internas, hay capacidad de los miembros que es bastante limitada y no como la pensamos nosotros probablemente, hay grupos de intereses diversos, todo eso en cuanto a la estructura atenta, digamos, contra el diseño que a lo mejor nosotros originalmente pensamos o elaboramos que debía ser perfecto para esta organización. Y también en cuanto a la estructura social, digamos, ¿por qué? Porque por más que haya designaciones formales de cargos, ¿sí?, de autoridad, y haya estado preestablecido algunas cuestiones, hay cosas que son percibidas por los dependientes de una manera diferente a la forma o a la manera que nosotros lo fijamos, ¿sí? Y aparte, también no es porque son percibidas de forma diferente, sino también en algunos casos son vulneradas. ¿Por qué? Porque el dependiente a quien se le dio determinadas tareas o funciones y quiere pertenecer a un grupo determinado dentro de la organización y hace las cosas diferentes a la manera en que se le fue encomendado.
Eh, Profe, bien, sí. no sé, creo que no se ve la filmina. ¿Dónde está usted? ¿Cómo, cómo? No se ve la página, por decirlo así, de dónde está usted. Ahí no se ve nada. ¿Se dejó compartir la pantalla o qué? No, 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 sí, tipo se había congelado. ¿Eh? No, mi como se compa había dice congelado, parece. Ah, eso. no, no, porque no estoy todavía hablando, ahora voy a hablar de la departamentalización, que es lo que está en la pantalla. Ah, dale, dale. ¿Quieren que descansemos 5 minutos y seguimos 10 minutos? ¿Hacemos mate y seguimos? ¿O continuamos? Por mí bien, profe. ¿Eh? Bueno, vamos a terminar con esta parte de la departamentalización, si le parece, y después, en todo caso, dejamos para la próxima si quieren. Em, bueno, en cuanto a los tipos de departamentalización, digamos, en principio lo que nosotros decimos que... no, esperen que me pongo acá. Bien. La idea de departamentalizar es agrupar, digamos, las actividades o tareas de manera homogénea. Podemos decir entonces que es un proceso en el cual consiste en agrupar esas tareas o actividades o funciones sobre la base de un criterio de homogeneidad, ¿sí? Y afinidad para lograr que la empresa quede estructurada en departamentos, ¿sí? O en áreas menores especializadas y siempre aptas, digamos, para operar con eficiencia en lo que se refiere a su especialidad y en la manera que se puedan comunicar en forma coherente entre las distintas áreas. Nosotros, básicamente, teniendo en cuenta la rueda operativa, la primera clasificación que hacemos es teniendo en cuenta esas funciones básicas de esa rueda operativa. Y a eso lo denominamos una departamentalización funcional, ¿sí? Funcional porque hace que funcione la rueda operativa. ¿Qué significa que funcione? Que uno pueda producir, vender, cobrar y pagar. Serían básicamente las cosas que uno tiene que hacer en todo tipo de organización, excepto en las que yo le dije que son las puramente comerciales, donde no existe un área de producción, ya que compra la mercadería y no le agrega valor y la vende en el mismo estado que la compran. Ese criterio de departamentalización, entonces, es el departamentalización, perdón, funcional y está agrupado en función de las diferentes funciones que tienen que ver con la rueda operativa de la organización. La idea es también poder buscar otro criterio de eficiencia en cuanto a la especialización de... Tiene una gran oferta gastronómica. Patagonia Signature es un hotel inteligente al cual ingresas a través de tu celular y a cualquier hora y todas las habitaciones del Perdón, hotel ¿eso es con mío o de una alguno de ustedes? espectacular, además de que tiene desayuno incluido. Así que ya sabes, si vas a Bariloche, Patagonia Miguel Ángel Signature es Rodríguez. tu mejor opción. No, no sé quién es el que está en el micrófono. Ahí estamos. Bien. Bueno, entonces nosotros decimos que el primer criterio de departamentalización es el criterio de departamentalización funcional, donde nosotros buscamos básicamente que
respetar, digamos, la rueda operativa, por lo tanto asignamos en los primeros niveles las funciones que corresponden a cada una de las organizaciones, básicamente producir, comercializar y administrar, ¿sí? Producir, vender, cobrar, pagar. El otro criterio de departamentalización es que buscando, digamos, una mayor especialización en estas funciones, podemos encontrar aspectos por ahí que no se tienen en cuenta al momento de utilizar ese tipo de departamentalización. Y por eso es que buscamos una mayor especialización y ahí aparece el tipo de departamentalización que es por propósito o por objetivos. Esto es enfocado más en algún tipo de producto, en un tipo de proceso o un tipo de clientela, donde nosotros vamos a agrupar, digamos, funciones que son de características similares, o sea, siempre profundizando en el grado de especialización, teniendo en cuenta esas características de las tareas que voy a asignar. Nosotros este grado, digamos, de especialización por ahí en la parte práctica hemos visto en el área producción, ¿sí? Que nosotros decimos, bueno, una vez que el área producción básicamente es un área, digamos, definida de acuerdo a un criterio de funcionalidad, o sea, por funciones. Y dentro del área producción yo tendría que ver cuál es la forma más eficiente de distribuir las tareas que quiero delegar. En el caso este, lo que habíamos visto en algunos prácticos, puede ser, yo puedo armar una departamentalización por proceso, puedo armar una departamentalización por producto y ver las ventajas de una y otra comparativamente al momento de tratar de armar mi estructura de mi organización. Por ejemplo, nosotros veíamos en práctico, no sé si lo habrán visto todos, que si yo tenía una departamentalización por proceso en el caso de una empresa que fabricaba heladeras, lavarropa y aire acondicionado, me convenía, ¿sí?, tener una departamentalización dentro del área de producción por proceso que respondía al proceso que atraviesa cada uno de estos productos. ¿Por qué? Porque los procesos eran más significativos y eran más necesarios profundizar en la especialización que el producto. Si yo en ese área de producción, a una empresa que produce, ya le digo, heladera, lavarropa y aire acondicionado, si yo dentro del área de producción hago una departamentación por esos tipos de productos, lo que voy a tener es que en cada departamento, el producto heladera, el producto aire acondicionado y el producto lavarropa, ¿sí?, voy a tener a su vez, digamos, procesos que son similares para los tres. Por ejemplo, lo que sería el armado, el ensamblado, la parte de motores y la parte de terminado pintado. En cada uno de estos productos tendría esos mismos tres procesos. Necesitaría las mismas herramientas para cada uno, entonces tendría que comprar tres pinzas, por decirlo así, tres pistolas para pintar, tres eh, grupos de herramientas para armar los motores. En cambio, si yo esa misma departamentación por producto, en vez de hacerla por producto, la hago por proceso y digo, bueno, proceso de fabricación de motores, proceso de armado y proceso de pintado. Generalmente la característica del producto hace que el proceso sea similar para los tres, o sea, armar un lavarropa, armar una heladera o armar un aire acondicionado, más o menos son similares, todos tienen chapa, lo tengo que pintar de la misma manera, todos tienen un motor con una bobina. Entonces, lo que yo trato, ¿sí?, de buscar la mayor eficiencia, en este caso sería utilizando una departamentalización por proceso y no por producto. Si se trata de otra empresa, a donde yo probablemente, como habíamos visto también en el práctico, no sé si todos lo vieron, tenía que desarrollar productos medicinales, perfumería y cosméticos y productos para el campo, ahí en este caso la especialización vendría a ser por el tipo de producto y no por el proceso en sí, porque los procesos son totalmente diferentes para cada uno.
¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Entonces acá vemos los ejemplos, en el anterior vemos cuáles son los tipos de departamentalizaciones que pueden ser por propósitos u objetivos, que serían, ¿sí?, clientela, producto, por turno, por zona geográfica. También tiene que ver, digamos, en el caso de la zona geográfica, se da mucho por ahí en la parte de comercialización, en la parte de venta, donde yo trato de agrupar, ¿sí?, teniendo en cuenta la zona geográfica por una razón de conocimiento de un vendedor de determinadas zonas que conoce, digamos, las características o las costumbres de la gente de esa zona, y por eso trato de buscar una especialización. Y si voy a mandar, por decirlo, a un vendedor al interior de Corrientes que le sea de Buenos Aires, que tiene otra tonada, tiene otra forma de ser y otra forma de presentarse, y voy a mandar al interior de Corrientes, seguramente va a tener menos éxitos que si yo mando a uno de Corrientes mismo a trabajar, a vender al interior. ¿Por qué? Porque es más chamigo, por decirlo de alguna manera, tiene la misma tonada, conoce las necesidades y la costumbre y la característica de la gente de ese lugar. Entonces yo voy a tratar de separar ese tipo de tareas de comercialización en función de determinadas zonas geográficas para poner en cada lugar, en cada zona, representantes de esa zona y no buscar otro tipo de departamentalización como podría ser por producto también dentro del área de comercialización. ¿Por qué? Porque voy a buscar entonces que esta persona que conoce determinado sector, determinada área, venda todos los productos de la empresa y no buscar que cada producto se especialice, digamos, cada vendedor se especialice por un tipo de producto determinado. Bueno, también está la departamentalización por clientela, ¿sí? Y bueno, por producto, que es lo que vimos, podría ser por turno, teniendo en cuenta los turnos de producción, y por zona geográfica, como expliqué recién. Bien. Bueno, básicamente, digamos, a principios del siglo XX y de nuestro siglo, empezaron a verse, digamos, que estos principios clásicos que hablamos y estos criterios de departamentalización no garantizaban la mayor eficiencia en la producción, ¿sí? O sea, por más que yo busque cada vez un mayor grado de fragmentación de las tareas hacia niveles inferiores, buscando el máximo grado de especialización, se fueron dando cuenta que no siempre eso redundaba en una mayor eficiencia de producción. Y empiezan a aparecer otras formas de estructurar la organización. Y eso que nosotros veíamos, o por lo menos todo lo que le expliqué yo hasta ahora, y que por ahí es muy común, sobre todo acá en Latinoamérica, está cambiando fuertemente, digamos, a nivel mundial. Y hoy por hoy podríamos decir que la especialización, digamos, en determinado tipo de tarea fue cambiando, y no se busca tanto que una persona sepa mucho de una cosa, sino hoy se busca más, digamos, la multiplicidad de tareas, que una persona sepa hacer más de todo. Entonces aparecen por ahí este tipo de departamentalización, que es la departamentalización matricial, que rompe un poco con el esquema tradicional. ¿Por qué rompe? Porque rompe con esos principios clásicos que habíamos hablado, y acá, como ven en el gráfico, aparece una persona que es el gerente de un producto. Supongamos que una empresa tiene una fabricación de determinada cantidad de productos y está estructurada de una manera funcional en los primeros niveles, y también tiene una departamentalización por tipo de producto, por proceso, qué sé yo, dentro de cada área respectiva sin problema. Y quieren encarar un nuevo proyecto, pero
quiere, la persona o la organización tiene la necesidad de encarar un nuevo proyecto para ver cómo funciona, pero la idea es de poner a un responsable de ese nuevo proyecto y que se valga, digamos, de toda la estructura de la organización para ver si se puede llevar a cabo y se cumple, digamos, con los objetivos de ese proyecto puntual. No es muy fácil de entender y menos de graficar, pero básicamente lo que hace es, este gerente de producto debería tener conversaciones con el jefe o el gerente de fabricación, con el gerente de venta y gerente de administración respecto de lo que necesita para poder producir, vender y administrar, digamos, lo que se vende de ese proyecto puntual. Y acá la dependencia jerárquica, en realidad, de este gerente es del gerente general. Entonces, va a depender mucho, digamos, de la cintura, por decirlo de alguna manera, que tenga ese gerente para poder conversar y convencer al gerente de fabricación de la demanda de las cosas. Por supuesto que esto, o sea, no es que vaya a hablar con el gerente directamente, el gerente general se supone que va a hacer una presentación, va a hablar con los gerentes de cada departamento y va a decir, bueno, este proyecto va a empezar a funcionar, ustedes tienen que darle la mayor cantidad de artículo posible, pero a lo que voy es que sobre este gerente a lo mejor va a trabajar con gente que dependa del área de fabricación, pero ahí en la unidad de mando, por ejemplo, este no va a ser jefe de los que dependen de fabricación. O sea, le va a decir qué hacer o cómo hacer en muchos casos, pero no por una vía jerárquica, sino más bien por un convencimiento, por un trato. Y también, ¿por qué? Porque la gente dentro de la estructura tiene que empezar a cambiar esa mentalidad de decir yo solamente hago esto y me dedico acá y termino esto y ya termino mi tarea. Y tiene que tratar de empezar a pensar más en objetivos comunes de toda la organización y no específicamente de su sectorcito. Entonces, la departamentalización matricial, digamos, es algo que va rompiendo con las estructuras viejas de lo que es la estructura tradicional, ¿sí? Que es una departamentalización por funciones, por proceso, por propósito, y entra a tallar, digamos, en la creación de departamentos que trabajan a lo largo de la estructura de la organización sin tener una relación de dependencia directa y jerárquica sobre los subordinados de cada una de las áreas. ¿Se entiende más o menos? Esto, por supuesto, ha hecho que no sea tan... O sea, ha producido muchos inconvenientes porque, como entenderán, la gente estaba acostumbrada a a una determinada forma de trabajar y de recibir órdenes, y acá es como que entra otra persona a dar órdenes sin ser el jefe. ¿Sí? Y entonces eso produce determinados equilibrios hasta que entiendan la mecánica de que todo es para beneficio de la empresa y probablemente trabajen sin problema y con buena coordinación. Pero sí, seguramente se van a presentar grandes problemas de coordinación porque el jefe de fabricación a lo mejor va a querer mantener la producción o la productividad eficiente de sus propios productos, de lo que ya venía elaborando, y no sé si puede sentir como una competencia con el gerente del nuevo producto. Entonces, todas esas situaciones, a través de una comunicación fluida entre todos los miembros de la organización, deberían ir subsanándose, pero en la práctica es un poco más compleja, digamos, de desarrollarse. Eh, el proceso de delegación, entonces, decimos que es dar tareas de un nivel superior a un nivel inferior, asignándole también una responsabilidad y la autoridad, que serían los medios necesarios para que lo pueda ejecutar de manera eficiente y eficaz. Acá, cuando uno hace una delegación de tareas, en realidad no significa yo delego esta tarea y me desentiendo como jefe.
porque la autoridad siempre, siempre la conservo. Nunca voy a dejar de tener, perdón, la responsabilidad siempre la conservo. Nunca la voy a tener, nunca la voy a delegar, eh, deslindar la responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Siempre voy a ser responsable de las tareas que ejecuta mi subordinado, a quien yo le delegué la tarea y también le asigné responsabilidades. O sea, a ese que yo le asigné responsabilidades y tareas, va a ser responsable por la ejecución de su tarea, pero yo voy a ser el responsable último por las cosas y de la manera que ejecuta esa tarea ese subordinado mío. Y hay determinadas tareas o funciones que no deben nunca delegarse, como ser la de establecer cuáles son los alcances o los parámetros de las tareas que estoy delegando, ¿sí? La facultad de registrar al empleado de la manera que ejecuta su tarea, establecer los controles de cómo y el qué, o sea, qué es lo que va a hacer y cómo lo tiene que hacer y los controles que voy a implementar para verificar que lo haga de la manera que yo establecía, ¿sí? Y de revisar lo que va realizando ese empleado a quien le delegué la tarea. Todas esas responsabilidades sobre esas tareas son indelegables. Eh, Bien, nosotros decimos que la delegación es algo, digamos, importante tener en cuenta que uno debe realizar, digamos, ese proceso de asignar tareas de un nivel superior a un nivel inferior en la medida que a uno sobrepasa las posibilidades de ejecutar esa misma tarea de una manera eficiente y eficaz. Entonces voy a tratar de empezar a delegar determinadas tareas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, a mi cargo la compra de materias primas, ¿sí? Esa es toda una actividad, digamos, que comprende un montón de otras actividades. Si yo fuera el responsable del área de producción, donde tengo a mi cargo la compra de la materia prima, sé que tengo bajo mi mando, digamos, para lograr eso, ejecutar una serie de otras actividades. ¿Cómo ser? Bueno, primero buscar los productos en los distintos proveedores que haya. También comparar los presupuestos de los precios de de los proveedores, la calidad de esa materia prima, hacer las órdenes de compra para comprar la materia prima, controlar que la materia prima que venga quede adecuadamente almacenada, y todas esas funciones por ahí no la puede ejecutar uno, entonces empieza a delegar, ¿sí? Y cuando delega, como digo, delega determinadas tareas y responsabilidades y decisiones, pero sigue manteniendo la responsabilidad última. Y en ese proceso de delegación debe ser formalizado, y sobre todo a través de los manuales de misiones y funciones, de determinar con precisión cuál es el alcance de esa tarea que yo delego. ¿Por qué? Porque si yo no soy claro, ¿sí?, en el alcance de las funciones que le ocupa a una persona que yo le dé una tarea, se puede producir, digamos, un perjuicio muy grande a la empresa. Yo, por ejemplo, de estas eh, actividades que delegué, de decir, che, uno va a confeccionar la orden de compra, otro va a buscar los proveedores y negociar los precios, otro va a evaluar la calidad de las compras y comparar los presupuestos. Todo eso yo dividí, pero por ejemplo no dije quién debía cuidar del material una vez que venga y cómo lo almacena. Entonces, si bien estaban todas escritas, todas esas tareas, después a lo mejor una vez que yo compré y delegué bien todas las tareas y compré la materia prima quedó almacenada en una parte del depósito y llovió, se me pudrió, o el nivel donde lo almacené no era el lugar óptimo porque la temperatura no era la adecuada y hecho a perder toda la producción. Bueno, ese tipo de cuestiones yo tengo que definir claramente cuando yo delego cuál es el alcance de las tareas que tiene cada uno, ¿sí? Eso es importante, nosotros en un proceso de delegación, hacer esa asignación específica de las tareas
para poder luego exigir el cumplimiento, a pesar de que si después no lo cumple, lo mismo sigo siendo responsable yo de la ejecución mal hecha por el subordinado a quien delegué la tarea. Y en lo que se refiere a la descentralización o a la centralización, tiene que ver justamente con la autoridad, ¿sí? En la medida que yo, ¿sí?, delego autoridad, ¿sí?, delego poder, lo que hago es, estoy descentralizando. Y si yo concentro el poder y no delego, lo que estoy es centralizando. La centralización excesiva lo que hace es, produce, digamos, un cierto, eh, un cierto, digamos, lentitud en la ejecución de la tarea o de las tareas. ¿Por qué? Porque concentro todo y hasta que yo decido probablemente puede tardar mucho. Y la descentralización excesiva por ahí lo que produce es un exceso de burocracia, ¿sí?, y lentitud en todo el funcionamiento. Bueno, hasta acá llegamos, si quiere, con esta parte. Tendría que avanzar un poco más después en la responsabilidad total y parcial, pero en todo caso, si lo dejamos para la próxima, no sé cómo venimos. La próxima encaramos la segunda parte, digamos, de lo que sería la diferenciación interna de actividades y relaciones, y un poco es lo que sería la responsabilidad total y la responsabilidad parcial en este tipo de delegación de centralizar y descentralizar. También tendríamos que ver un poco lo que es la diferenciación estructural, ¿sí? Bueno, perdón. Eh, no sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Yo tengo una consulta, profe, del TP4 con respecto a este tema para que al momento de realizarlo me surgió. ¿Cómo? Que tengo una pregunta del trabajo práctico 4, o sea, Sí. de un caso que plantea ahí sobre este tema de la delegación, Ujú. que dice que la gerencia de comercialización básicamente le correspondió a la gerencia de administración una parte de las ventas, digamos. Como que comercialización se encargaba de productos primarios, de la venta de productos primarios y la administración de productos industriales. Ujú. ¿Eso qué tipo, sería algún tipo de delegación No, o cómo sí, sería? sí. No te entiendo bien, pero quiero pensar, a ver, si el práctico estaba hablando de una descripción de cómo estaba la empresa, Sí, justamente lo que hace es marcarte que vos estás entrando a ver una empresa que tiene un cierto desequilibrio y que está estructurada de una manera que no es la adecuada. Entonces claro, se sí, dice que dependiendo del área de administración estaba la venta de productos, no sé, de granja o lo que sea, es justamente porque vos entraste a la organización, a la empresa puntualmente y viste cómo estaba estructurada y ahí te estás dando cuenta que está desequilibrada, que esa función, digamos, de la venta de productos no debería estar dependiendo del gerente de administración, sino debería estar dependiendo del gerente de comercialización o del área de ventas. Entonces, básicamente lo que hace es eh, señalarte una situación de cómo está la empresa para que vos propongas la que sería la adecuada. claro, sí. Sí, sí, justamente esa fue una de las cosas que identificamos que estaban mal. Bien. Entonces quería saber si estaba mal delegado o Sí, qué. está mal, en principio está mal estructurada la organización, así como la viste. En los prácticos ustedes generalmente van a ver, hay una descripción de funciones y si le dice dibujen la situación actual y la propuesta, y en la situación actual por ahí
No dice mucho cómo está estructurada, o si dice en este caso que lo hace a propósito, que está mal estructurada, ustedes tienen que en la propuesta mejorar todas esas situaciones. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿No? Señor. no sé si va a subir, no sé si sube la diapositiva que vimos hoy. Bien. Sí, sí, puedo subir, no hay problema. Dale, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna consulta más?